Una de las ventajas de tener mascotas en casa, por ejemplo en mi caso aves, es que podemos utilizar y aprovecharlas en según qué situaciones. Por ejemplo, yo muchas veces que tengo fruta que está a riesgo de ponerse, de estropearse, que ya no la quieren comer en casa porque a lo mejor tiene alguna parte que ya está manchada o está excesivamente madura, pues suelo aprovecharla para que se la coman también los pájaros. No repercute ningún riesgo y nada. También hago esto, por ejemplo, cuando es muy típico que te regalen, y sobre todo los que vivimos en localidades pequeñas, pues en temporada te regalan tomates que ha sembrado fulanito. Ahora, por ejemplo, que estáis viendo peras, otra época manzanas, de tal manera que muchas veces tienen mucha cantidad de fruta en un mismo periodo de tiempo, que por mucho que te guste, pues no te la acabas comiendo, se te puede poner mala y entonces te sirven, en este caso, en mi caso los canarios, pues para aprovechar algo de esa fruta. Habéis visto peras en el vídeo, pero no vamos a hablar exactamente de esta fruta en concreto, aunque sí que es cierto que puede tener relación con lo que vamos a hablar en el tema. Y de hecho no vamos a hablar de ninguna fruta en concreto, pero vamos a poner un ejemplo de una de las frutas más consumidas seguramente por todos los criadores en nuestros aviarios, para hablar acerca de un tema que son las intoxicaciones en nuestras aves. Porque yo es cierto que hace un tiempo que vengo con ganas de hacer un vídeo hablando sobre intoxicaciones en aves, desde un punto de vista veterinario, desde un punto de vista como criador, entre otras cosas porque es un tema, yo normalmente cuando lo estudiábamos en la facultad es un tema que resultaba muy interesante y muy llamativo, pero sin embargo la casuística de intoxicaciones en comparación con otros problemas, otras enfermedades, como pueden ser enfermedades infecciosas por bacterias, virus, etcétera, etcétera, o problemas nutricionales, pues es mucho menor. Y lo que sí que es cierto es que se estudia muy poco, la mayoría de las veces nos encontramos con casos puntuales que muchas veces no los relacionamos con ningún tipo de intoxicación, animales que mueren de muerte súbita, pero sí que es cierto que cuando se produce una intoxicación importante en un aviario puede producirse una mortalidad muy alta sin saber una causa aparente. Y luego otro tema interesante en las intoxicaciones es que muchos de los productos que utilizamos, no diría diario, pero con cierta frecuencia en nuestros aviarios, pues a ciertas cantidades pueden provocar riesgos de intoxicaciones y mortalidad en nuestras aves. Con lo cual me gustaría, como digo, hacer un vídeo bastante más completo para comentar algunos casos, pero hoy vamos a hablar de un ejemplo de esto que está precisamente en uno de los alimentos, como digo, más comunes que utilizamos en nuestros pájaros. Claro, llegado a este punto hemos dicho hace nada que hay muchos productos que utilizamos en nuestros aves, por ejemplo, típicamente la ivermectina que utilizamos como antiparasitario, productos antifúngicos, antibióticos, calcio, que como digo los podemos utilizar de suplemento y en ciertas cantidades pueden provocar riesgos a nuestros pájaros, incluso de mortalidad. Pero alguno me dirá que, bueno, hay aviarios que crían de una forma más natural, que no utilizan ninguno de estos elementos y aún así estos criadores también están expuestos a estas intoxicaciones, a estos químicos, porque tenemos que recordar que muchos de estos químicos o muchas de estas sustancias peligrosas también se encuentran y proceden de la naturaleza. Y por eso voy a poner hoy en este vídeo un ejemplo clásico muy interesante que muchos seguramente conocéis, que es el ejemplo de las manzanas. Vamos a hablar de esta, que es la fruta sin duda más utilizada en todos los aviarios. Vamos a hablar acerca de algunos de sus riesgos muy relacionados con este tema de intoxicaciones y luego vamos a ver por qué muchas veces se genera cierto debate con todo ello. La manzana, como ya he dicho antes, es seguramente entre frutas y verduras la fruta que más utilicemos como complemento en nuestros aviarios, entre otras cosas porque es una fruta muy asequible, fácil de suministrar a nuestros pájaros, aporta muchos nutrientes, les gusta, las podemos utilizar prácticamente durante todo el año, pero si nos ponemos a pensar en riesgos que pueda tener una manzana, en principio no nos parece nada peligroso, un elemento completamente natural. De hecho, nosotros consumimos manzanas a diario y esas mismas manzanas son las que utilizamos también para nuestros pájaros. ¿Qué podríamos pensar de riesgo en una manzana, por ejemplo, o una fruta en general? Pues podemos pensar, por poner algún ejemplo, el tema de los pesticidas. Siempre se habla de que bueno, los métodos de producción son diferentes según el sitio, según el país, se pueden utilizar el pesticida. Esto es cierto que la gran mayoría de ellos, si quitamos por ejemplo la piel de nuestras manzanas o simplemente lavando, reducimos el riesgo al máximo. También evidentemente tenemos que ver de dónde compramos la fruta, porque hay legislaciones como la europea mucho más estrictas con este tema que otros países, pero bueno, ese podría ser un tema. El tema del brillo que tienen las manzanas muchas veces cuando vamos a los supermercados en comparación con las que tenemos nosotros, digamos, de forma silvestre, si alguno de vosotros tiene algún árbol, algún manzano, es
un detalle que muchas veces nos puede parecer peligroso, porque nos pueden parecer artificiales esas manzanas tan brillantes. Normalmente son ceras naturales que se utilizan, que no solo es para dar brillo y para que resulte más atractiva la manzana, sino que lo que hacen es de alguna manera recubrirla, la protegen, evitan riesgos tanto externos como de que se pueda estropear un poco antes, con lo cual ahí tampoco lo vamos a considerar peligroso. El tema de los pesticidas, en principio no lo consideramos con un lavado de la manzana. El tema de las ceras tampoco. Luego está otro tema que podría ser el de las micotoxinas, que ya sabéis que se ha hecho muy famoso cuando hemos hablado de algunos productos relativamente nuevos en los aviarios. Las micotoxinas realmente no solo pueden estar en frutas, sino que pueden estar en prácticamente cualquier alimento. En malas condiciones almacenado, pues son productos que crean los hongos y que pueden causarnos problemas en nuestros aviarios. En concreto en las manzanas, por ejemplo, hablamos de uno de ellos que es la patulina, pero hoy nos vamos a centrar en este vídeo en otro aspecto más íntimo de las manzanas, que es el tema de las semillas, porque las semillas tienen su riesgo, muchos de vosotros ya sabéis que son peligrosas, y de hecho lo interesante es que con frecuencia surge el debate entre los criadores cuando cortamos una manzana y se la suministramos a nuestros pájaros, entre quitarle las semillas a la manzana o no quitársela. No tanto por el riesgo de que se pudieran atragantar, como hacíamos muchas veces, sino por el riesgo de que esas semillas contienen sustancias tóxicas. Vamos a hablar acerca de ello y vamos a hablar de por qué esto puede o no ser peligroso. Es decir, este debate entre los que defienden que no hay ningún tipo de riesgo en que pongamos esas manzanas con las semillas disponibles a nuestros pájaros, y entre los que defienden que es peligroso y que debemos quitarlas, pues ya veréis que de alguna manera los dos tienen cierta razón. Para ello vamos a intentar respondernos a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿las semillas de la manzana son realmente peligrosas para nuestras aves? En principio no, pero ahora vamos a ver por qué muchos dicen que sí. Las semillas de nuestra manzana tienen una sustancia que muchas veces hablamos de que lo llamamos cianuro. No sería el único ejemplo de las manzanas, ya vamos a ver más ejemplos de frutas, pero se habla siempre de que esas semillas contienen cianuro y por tanto no podemos utilizarlas, no podemos ponerla a disposición de nuestros animales por el riesgo de que puedan fallecer. Esto es cierto solo a medias. Bueno, primero, ¿el cianuro a qué nos suena? Bueno, el cianuro lo que nos suena en general, sin tener mucha idea de bioquímica, es el tema de veneno, es al tema de una sustancia tóxica, una sustancia peligrosa. Nos suena también el cianuro, que lo hemos visto en muchas películas y en situaciones que no son películas, de unas píldoras que bueno, pues se pueden utilizar, pues por ejemplo, de gente que quería morir antes de que le pillaran, por ejemplo. Imaginemos yo que sé, cualquier situación, un detective, mismamente en una guerra antes de que llegue el enemigo, pues es una manera de fallecer de forma rápida, por así decirlo. Bueno, nos suena eso, pero realmente el cianuro es una sustancia que está en el medio natural. Como digo, la encontramos en muchas frutas, como en este caso hemos dicho la manzana, y que se utiliza, pues, por ejemplo, en la industria del papel, en la del textil, en la de los plásticos, también en la de los pesticidas. Podemos encontrarnos cianuro en el humo de tabaco, podemos encontrarnos cianuro en el humo también que sale de los coches. Es decir, de alguna manera todos estamos en contacto con el cianuro. Eso para empezar. Entonces, ¿estas semillas de manzana, por ejemplo, contienen cianuro? Realmente no. Realmente lo que contienen es una sustancia que se llama amigdalina, y esa sustancia lo que hace es que una vez que es ingerida la semilla y una vez que contacta, digamos, con el estómago, con sus distintos jugos, sirve como precursor para que se forme cianuro, y evidentemente a partir de una cierta cantidad de cianuro, no mucha, pues es tóxico y mortal. Esa amigdalina que tiene la semilla, como digo, que puede ser precursor de cianuro, no la libera de por sí estando sola. Es decir, si tenemos una semilla íntegra, simplemente tocando una semilla, no vamos a obtener cianuro de ahí, sino que se libera cuando esa semilla es triturada o masticada. Y esta es un poco la clave de por dónde van los tiros de los defensores de que es peligroso dejar las semillas en la fruta o no. Entonces, como necesitamos que esa semilla sea masticada o sea triturada para que esa amigdalina provoque que se forme el cianuro, aquí nos planteamos distintos riesgos según qué tipo de aves. Por ejemplo, en aves pequeñas, tipo canario, yo que habitualmente les pongo manzana, no digo todas las semanas, pero prácticamente todas las semanas les pongo un trocito de manzana. Y yo es cierto que soy de los criadores que normalmente no me fijo en cortarla y ver si tiene la semilla o no. El riesgo en pequeñas aves tipo canarios, por ejemplo, podríamos considerarlo totalmente nulo o prácticamente nulo, porque entre otras cosas porque primero es una semilla muy grande que no va a ser ingerida por ellos en principio,
Segundo, los pájaros no van a tener capacidad tampoco en principio de triturarla y de que eso les provoque la intoxicación, con lo cual entre dejarla puesta a nuestros canarios cuando le echamos la fruta o quitársela, probablemente no vamos a notar ningún tipo de riesgo. Sí que hay riesgos en aves, por ejemplo, aves de mayor tamaño que ingieren más cantidad de fruta, por ejemplo, tipo ya loros, tipo ya guacamayos y demás. Aquí sí que se recomienda por sistema que quitemos estas semillas, porque es cierto que el pájaro puede ingerirlas fácilmente, tiene un tubo digestivo mucho más grande y puede ingerirlas. Y no solo eso, también tiene la capacidad de poder triturarla. Y el riesgo aquí más importante sería cuando la semilla es triturada, y no digo que los aviarios ocurra esta situación, pero ocurre a veces de ciertas harinas que se forman a partir de fruta y puede conllevar que se triture la semilla o el pipo. Esto conlleva un riesgo. Y luego también en trituración muchas veces hay criadores que utilizan la fruta en vez de ponerla directamente. Yo, por ejemplo, la manzana la pongo directamente a mis pájaros sin ningún problema, corto un trozo y se lo pongo en la jaula y ya lo picotean, pero hay algunos que prefieren triturarla, pues por ejemplo, para añadirla a la pasta, la añaden con otras verduras como brócoli, etcétera. En esa trituración sí que cabe un pequeño riesgo de que podamos triturar la semilla de nuestra manzana, con lo cual hay que considerarlo. Lógicamente, aquí hay que tener en cuenta que cuánta cantidad necesitaríamos para que un animal fallezca o tuviera problemas con este tipo de semillas, porque por ejemplo sí que hay estudios en humanas que cuál sería el riesgo si nosotros ingerimos semillas de manzana, pues por ejemplo si nosotros nos hemos comido una manzana. El riesgo ya digo que es mucho más bajo porque no se trata de ingerir la semilla, sino se trata de ingerirla y que quede triturada. Pero imaginemos que nos hemos comido semillas. Necesitaríamos una cantidad brutal, que serían aproximadamente unas 4.300 semillas de manzana para matar a una persona. Suponiendo que una fruta tuviera 3, 4, 5 semillas, pues calcular. Pero sí que es cierto que con apenas 170 o así, que ya también serían unas cantidades bastante altas, pero con esas cantidades ya podríamos tener síntomas. Aquí no solo hay que hablar del riesgo de muerte, aquí hay que hablar que una cierta cantidad, aunque no te mate, pues te puede provocar, por ejemplo, daños musculares, pues por ejemplo, problemas en el sistema nervioso, alteraciones, mareos, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Y esto también hay que considerarlo en las aves, no solo el riesgo de matarlas, sino el riesgo de que una pequeña dosis le pueda provocar ciertos problemas de salud temporales o pasajeros, pero que ahí están. No sería el único caso las manzanas, no vamos a desterrarlas de la alimentación de nuestros pájaros, porque si nos ponemos a pensar hay una grandísima cantidad de frutas que también contienen esta sustancia, las peras que hemos visto al principio del vídeo también, melocotones y albaricoques, ese hueso, sobre todo por ejemplo los albaricoques seguramente sea el pipo de fruta que más cantidad de esta sustancia puede tener, pero lógicamente tampoco vamos a ingerir un albaricoque, ni nuestros pájaros tampoco. Evidentemente controlarlo en aves de mayor tamaño. También las cerezas, que sí que es posible que todos, yo por ejemplo que vengo de una zona más o menos de tradición cerecera, me gustan mucho también, pues es fácil que alguna vez nos hayamos tragado algún pipo de cereza. Podemos haber ingerido una cierta cantidad de las sustancias, pero volvemos a lo mismo. Hay que ingerirla y probablemente triturarla para que tenga efecto. Y a fin de cuentas, bueno, pues esto, ¿por qué tienen cianuro o por qué tienen estas, mejor dicho, esta sustancia, esta amigdalina, estas frutas? Pues básicamente es un mecanismo de defensa natural de las semillas para ser preservada y poder ser utilizada, porque al final todos los seres vivos, y en concreto podemos hablar también de las plantas, lo que buscan es sobrevivir, es el primer instinto. A partir de ahí viene todo lo demás. Entonces, bueno, pues uno de los objetivos es ese. Como conclusión, entonces, para ir rematando el vídeo, siempre hay que tener en cuenta cuando hablamos de intoxicaciones, hablamos de tóxicos, hablamos de veneno, esa gran frase que para todos los médicos está grabada a fuego, que es la frase de Paracelso, que era un médico medieval que decía que la dosis hace el veneno. Entre otras cosas, sí, eso lo podemos contemplar en todas las facetas. Puede ser una sustancia que de normal consumida no provoque ningún riesgo, pero si nos excedemos en ella sí que lo podemos tener. Con lo cual, una sustancia tan peligrosa en principio como puede ser el cianuro, pues a ciertas dosis no nos provoca ningún problema, y a otras sí que nos puede provocar incluso la muerte. Y a partir de ahí, pues en el tema, ¿los utilizamos o las ponemos a disposición de nuestros pájaros en la fruta? Ya digo, yo en aves pequeñas no considero que nos debamos plantear ni siquiera el riesgo. Si quieres quitarlas, pues mejor, pero no va a ocurrir muy probablemente nada. En aves ya de mayor tamaño yo siempre recomiendo que se quiten, además tampoco nos cuesta nada cuando pelamos una manzana
y se la ponemos a los pájaros, quitarle las 3-4 semillas que puedan tener. Y sobre todo, el mayor riesgo, y donde sí tenemos que mirarlo mucho más, es cuando damos fruta triturada a nuestros pájaros. Intentar siempre evitar en esas frutas trituradas no darle en la parte que contacta, digamos, con la semilla o la propia semilla, porque la podemos triturar y ahí sí que podemos hacer accesible el que sea dañino para los pájaros. Así que nada, como veis, hasta los criadores que trabajan en un sistema más natural de alguna manera también pueden estar expuestos a efectos químicos, y es también lo curioso de la naturaleza, que las mismas sustancias con las que convivimos pues pueden ser peligrosas según las dosis que estemos utilizando. Así que nada, disfrutar de los pájaros, y por supuesto no viene mal de vez en cuando darles alguna fruta y verdura, que seguro que les viene mucho mejor. Un saludo.